Buenos días y buenas tardes. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? Porque debemos hacer lo que es correcto, lo que es justo, y lo que es agradable a Dios. Vamos a leer un versículo hoy, el último versículo de Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a hablar acerca de lo que es seguir el ejemplo de Jesús, el que siempre hace lo que es correcto, y el hecho de que al observar a alguien más que está haciendo lo correcto, siguiendo el patrón de Cristo Jesús, sabemos que esa persona ha nacido de nuevo en el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo sabemos que lo bueno que estamos haciendo de veras agrada a Dios y viene de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que no simplemente estamos tratando de hacer lo bueno con nuestro propio esfuerzo o con nuestras propias capacidades? Queremos hablar de esos temas hoy, así que oremos y luego leamos 1 de Juan 2, 29. Vamos a orar. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo dirija y que nos ilumine, que nos ayude a comprender la verdad de tu palabra y que Él provea el poder para llevar a cabo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, el versículo es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, y ahí la palabra justo está traduciendo la palabra dikaios del griego, que quiere decir lo correcto, lo justo, ¿verdad? Si sabéis que Él, y el Él se está refiriendo más que todo a Cristo Jesús, porque en el versículo 27 se nos ha dicho que Él es el que se va a aparecer y que nosotros debemos de permanecer en Él. Aunque entendemos que en el versículo 24 al final se nos dice que debemos de permanecer en el Hijo y en el Padre, ¿verdad? Así que el Él, por supuesto, se pudiera referir al Padre o al Hijo o aún al Espíritu Santo, porque los tres comparten deidad. Pero aquí sí creo que está enfocando en Cristo Jesús. Y la razón es no solamente por el contexto aquí del texto, contexto del texto, pero también porque Cristo Jesús es el contacto visible, tangible de Dios, que es espíritu, ¿verdad? En su esencia en su existencia esencial es espíritu. El Hijo de Dios le ha dado forma, le ha dado visibilidad a lo que Dios es. Y por eso es que la encarnación, el hecho de que Él vino a la tierra, naciendo de una virgen, es tan importante para la raza humana, porque al ver a Jesús estamos viendo a Dios. Y es lo que Él mismo dijo en Juan 14. Si crees en mí, crees en Dios. Si me has visto a mí, has visto a Dios, ¿verdad? Así que aquí creo que si sabéis que Él es justo, se está refiriendo más que todo a Cristo Jesús. Y la palabra justo, dikaios, habla de lo que es correcto, de lo que es justo, y lo que es agradable a Dios. Y aquí sigue el versículo. Sabéis también que todo el que hace o que el que practica justicia o lo correcto con la medida que Cristo ha dejado, es nacido de Él. Es decir, ha sido nacido de nuevo de Él. Y nosotros sabemos que Jesús le enseñó a Nicodemo que la única manera de nacer de nuevo era en el poder del Espíritu Santo. Y aquí, en el contexto de nuestro pasaje, también hemos aprendido que la unción que se refiere al Espíritu Santo ha sido recibida por todo aquel que permanece en Cristo. Otra manera de decir que ha creído en el primero y que le sigue a Él y que mantiene comunión con Él, ¿verdad? El Espíritu Santo llega inicialmente en el momento en que creemos, y yo sé que repito esto mucho, pero es porque no quiero que se te escape de la mente. El Espíritu Santo llega inicialmente en el momento en que creemos en Cristo,
en que tenemos fe en Cristo. Y quiero dar unas palabras que describen más claramente lo que es tener fe en Cristo, lo que es creer en Él, porque es cuando hacemos esas cosas o cuando tenemos esas actitudes que el Espíritu Santo llega y nos bautiza, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos sella y por supuesto llega y está presencialmente con nosotros permanentemente, aunque no siempre nos controla, porque nosotros no siempre lo dejamos que nos controle. Pero, ¿qué quiere decir confiar en Cristo, creer en Cristo? Lo que quiere decir es que yo me encomiendo a Él y que permito que Él llegue a mí. Yo confío en Él y me encomiendo a Él. Creer y tener fe en Cristo, más que todo es confiar en Él y encomendarme a Él. También tener fe y creer en Él quiere decir que lo recibo a mi vida para que Él sea mi Dios, mi Salvador, ¿verdad? Yo entiendo que yo ahora voy a ser posesión de Él, voy a ser propiedad de Él. Yo sé que para algunos es ofensivo oír eso, pero estamos hablando del Dios creador todopoderoso que ha hecho todo, que controla todo, que sostiene todo. Y cuando uno le pertenece a Él, es algo increíblemente de bendición. Así que yo lo recibo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, pero también me encomiendo a Él. Le doy a Él mi vida para que me salve. Eso es confiar en Cristo. Perdón, eso es creer en Cristo y tener fe en Cristo. Por supuesto, he dado esa palabra, confiar en Él, ¿verdad? Encomendarme a Él y recibirlo a Él, ¿verdad? Así que el que ha creído en Cristo, el que ha tenido fe en Cristo, el que ha confiado en Él, ha nacido de nuevo y por ese simple hecho, aunque es profundamente poderosa, por esa verdad de que he nacido de nuevo, yo debo de producir la justicia o la rectitud, lo correcto, que sigue la medida de lo correcto que Él hace. Él es justo, dikaios. Él en su esencia hace lo correcto, hace lo justo. Y los que hemos nacido de nuevo debemos de hacer lo que es correcto y lo que es agradable. La palabra griega aquí es dikaiosune, que está relacionada con dikaios. Esas palabras todas están relacionadas con justicia, con rectitud, con hacer lo que es correcto. Pero quiero aclarar algo. Esto correcto tiene que venir del poder de Dios en nuestras vidas. Todos somos capaces de hacer cosas buenas. Y hay muchas personas que no creen en Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, que hacen cosas buenas. Y esas cosas buenas benefician a la humanidad. Si mi vecino no es cristiano, pero hace algo bueno, me beneficia a mí, ¿verdad? De tener un vecino que es bueno. Pero en cuanto a mi comunión con Dios, y recuerden, uno de los temas más importantes de esta carta es tener comunión con Dios, tener conexión con Dios. Pero esas cosas buenas que el humano es capaz de hacer, a pesar de que son buenas, porque concuerdan con lo que Dios dice que es bueno, no ayudan en su relación con el Dios verdadero, el Dios creador. No avanza su comunión con ese Dios, no avanza su conexión con ese Dios. Es más, cuando el humano y el cristiano hacen cosas buenas con su propio esfuerzo, en el Nuevo Testamento habla de actuar en la carne, sarx, y actuar en la carne no siempre es hacer algo malo. A veces actuar en la carne es tratar de hacer algo bueno con mi propio esfuerzo. Y Dios se ofende con eso. Hay un
texto en Isaías 64 que describe en una manera tan, como diría, tan clara que para muchos sería vulgar y por eso no he encontrado una traducción. Creo que sí existe, pero yo no poseo una traducción de la Biblia que traduce ese hebreo literalmente como está escrito en el hebreo. Y me estoy refiriendo a Isaías 64, versículo 6. Aquí el tema es este: personas que tratan de hacer cosas buenas con su propio esfuerzo, aparte del poder del Espíritu Santo, si son cristianos, y por supuesto, si no son cristianos, pueden hacer cosas buenas, pero el Espíritu no está en ellos, y lo que están haciendo bueno viene de ellos mismos. ¿Y qué es lo que Dios piensa de eso? Aquí leemos en Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. En otras palabras, me perdonan que tengo que darles la traducción literal de esto, aunque no van a encontrar traducciones que lo hacen, como trapos de menstruación. Todas nuestras obras justas, las cosas buenas que hacemos en nuestro propio esfuerzo, son tan ofensivas para Dios que es como que si estamos haciendo cosas de acuerdo a trapos de menstruación. Y saben, no tengo que dar más descripción. Creo que entendemos que aquí se está refiriendo a algo ofensivo. Y aquí sigue él diciendo: todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Así que tanto las obras buenas son ofensivas para Dios, obviamente nuestros pecados, las obras malas. Cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo, obviamente lo malo es ofensivo a Dios, pero también las cosas buenas que tratamos de hacer. Así que regresemos aquí al versículo 29 de Primera de Juan capítulo 2 y entendamos que la lección de hoy es que para hacer lo bueno que agrada a Dios tenemos que actuar bajo el poder que nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Y qué poder es ese? El poder del Espíritu Santo. Si hacemos cosas buenas en el poder del Espíritu, entonces eso va a agradar a Dios y va a ser algo que va a dar gloria a Dios, porque es Él el que está haciendo lo correcto, la justicia, que concuerda con la justicia de Cristo Jesús. Ojalá que quede clara la lección hoy. Cuando yo actúo para hacer cosas buenas, tengo que acercarme a Dios y humildemente pedirle: Señor, que lo que yo quiero hacer concuerde con lo que tú quieres que yo haga, y pido que tú me des el poder para hacerlo en una manera que te da honra y gloria a ti y no a mí. Que otros al ver lo bueno que hago no digan: oh, mira qué bueno hizo Emilio. No, que digan: qué bueno lo que Dios ha hecho en la vida de Emilio. Ojalá que tú tengas ese espíritu. Yo quiero tener ese espíritu. No siempre lo tengo. Siempre somos culpables los humanos de tratar de hacer algo bueno en nuestro propio esfuerzo. Pero hoy el desafío es: aprendamos a caminar por fe. Y eso quiere decir que voy a humildemente obedecer por fe lo que Dios me dice. Y voy a depender de la presencia del Espíritu y del hecho de que he sido nacido de nuevo en el poder del Espíritu para obedecer a Dios y agradar a Dios. Oh Señor, gracias por acompañarnos hoy. Y pido que la lección de hoy, aunque quizá es algo complicada, pueda ser algo práctico para nosotros cada día de nuestra existencia. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por
a compartir conmigo este tiempo. Pido que oren por nuestra iglesia y si Dios toca sus corazones de contribuir económicamente, por supuesto, sería una bendición. Pero queremos que lo hagas solamente si Dios ha puesto ese deseo en tu corazón. Y pido que oren por las actividades de nuestra iglesia. Nos estamos reuniendo en la iglesia los jueves en la noche, los jóvenes viernes en la noche. Todavía estamos en la carpa el domingo en la mañana a las 10 de la mañana y pedimos y les invitamos a una sesión de oración especial el 26 de marzo. Que el Señor les bendiga y ojalá que todo lo que hagamos resulte en honra y gloria para Dios en el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Que la paz de Él, la misericordia de Él, el gozo de Él y el amor de Él los acompañe esta semana.